Historia real. Los 7 esclavos que se vengaron. Querétaro, 1879. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Los 7 esclavos que se vengaron. Querétaro, 1879. Capítulo 1. Los 7 de la hacienda El Encino. En el año de 1879, en una hacienda próspera en las afueras de Querétaro, 7 hombres compartían un secreto que los uniría por el resto de sus vidas. Estos hombres, atados a la hacienda El Encino por deudas imposibles de pagar, habían sufrido durante décadas bajo el yugo de una familia que los trataba como menos que animales. Sus nombres eran Antonio, Miguel, Rafael, Tomás, José, Francisco y Pedro. Eran nombres comunes que habían sido convertidos en esclavos por el sistema de peonaje que dominaba el México rural del siglo XIX. Pero estaban a punto de convertirse en algo más: conspiradores, vengadores y guardianes de un secreto que solo revelarían cuando la muerte les diera la libertad final de hablar. La hacienda. El Encino era una de las propiedades más grandes de la región, extendiéndose por miles de hectáreas de tierra fértil donde se cultivaba maíz, trigo y maguey para pulque. La casa principal era una fortaleza colonial de piedra gris, con muros gruesos que mantenían el interior fresco durante los veranos abrasadores. Había establos que albergaban caballos finos, graneros llenos de provisiones y barracas miserables donde los trabajadores vivían en condiciones que apenas calificaban como humanas. El dueño de la hacienda era don Augusto Salazar, un hombre de 65 años, con cabello blanco y una barba cuidadosamente recortada. Era conocido en la región como un hacendado duro, pero no excesivamente cruel para los estándares de la época. Manejaba su propiedad con eficiencia despiadada, manteniendo a sus trabajadores en deudas perpetuas, pero proporcionándoles lo mínimo necesario para sobrevivir y seguir trabajando. Su esposa, doña Carmen, había muerto una década antes. Su único hijo, Rodrigo Salazar, tenía 38 años en 1879 y era todo lo que su padre no era. Donde don Augusto era frío y calculador, Rodrigo era volátil y sádico. Donde el padre veía a los trabajadores como recursos a ser explotados eficientemente, el hijo los veía como objetos para su entretenimiento cruel. Los 7 hombres que eventualmente conspirarían contra Rodrigo habían llegado a la hacienda en diferentes momentos durante las 2 décadas anteriores, pero todos compartían historias similares. Deudas contraídas por sus familias, contratos firmados con marcas en lugar de firmas porque no sabían escribir, promesas de salarios que nunca se materializaban completamente porque siempre había nuevos cargos que se añadían a sus deudas. Antonio era el mayor del grupo, con 52 años en 1879. Había llegado a la hacienda 30 años antes, cuando tenía 22, trayendo consigo a su joven esposa y su primer hijo. Ahora su esposa estaba muerta, fallecida en el parto de su 5.º hijo,
y todos sus hijos habían sido dispersados a otras haciendas para pagar las deudas acumuladas. Antonio trabajaba en los campos, su espalda permanentemente encorvada por décadas de trabajo bajo el sol implacable. Miguel, de 48 años, había llegado a la hacienda como un niño de 10, junto con su padre. Su padre había muerto 10 años después en un accidente en los campos, y Miguel había heredado no solo el dolor de esa pérdida, sino también la deuda de su padre. Trabajaba como capataz menor, supervisando a otros trabajadores. Una posición que le daba ligeramente más estatus, pero también lo hacía cómplice en su propia opresión. Rafael, de 45 años, era el herrero de la hacienda. Sus manos eran fuertes y callosas del trabajo con metal caliente. Había llegado 15 años antes con una deuda de solo 50 pesos, pero esa deuda había crecido a 300 a través de cargos misteriosos por herramientas, alojamiento y comida. Tomás, de 42 años, trabajaba con el ganado. Era un hombre grande y fuerte, pero su espíritu había sido quebrado por 20 años de ver a sus hijos crecer en la pobreza, mientras los hijos de don Augusto vivían en lujo obsceno. Su esposa había intentado escapar de la hacienda una vez, llevándose a sus 3 hijos pequeños. Fueron capturados y traídos de vuelta, y como castigo, los niños fueron vendidos a otra hacienda. Tomás no había visto a su familia en 7 años. José, de 39 años, era el más educado del grupo. Sabía leer y escribir, habilidades que había aprendido de un maestro itinerante en su juventud antes de llegar a la hacienda. Trabajaba como ayudante en la oficina administrativa, manteniendo registros de producción y deudas de los trabajadores. Era esta posición la que le había mostrado la magnitud del fraude. Cómo don Augusto, y especialmente Rodrigo, manipulaban los números para asegurar que ninguna deuda jamás fuera saldada. Francisco, de 36 años, trabajaba en los establos. Amaba a los caballos más que a la mayoría de las personas, habiendo aprendido que los animales eran más confiables y amables que sus amos humanos. Había llegado a la hacienda 12 años antes después de que su familia perdiera su pequeña parcela de tierra por deudas. Pedro, el más joven del grupo con 33 años, era el único que no tenía familia. Había sido criado en la hacienda después de que sus padres murieran cuando él tenía 8 años. La deuda de sus padres se había convertido en su deuda, y había pasado toda su vida adulta trabajando en los campos de maíz de El Encino. Estos 7 hombres no habían sido particularmente cercanos al principio. Eran simplemente trabajadores que se conocían de vista, que ocasionalmente compartían una comida o una conversación breve al final de un día largo. Pero el catalizador que los uniría en una conspiración mortal era un hombre: Rodrigo Salazar. Rodrigo había crecido como el heredero mimado de una fortuna considerable. Nunca había trabajado un día en su vida, nunca había conocido hambre o necesidad. Pero había desarrollado un gusto por la crueldad que iba mucho más allá de la explotación económica normal. Para Rodrigo, el sufrimiento de los trabajadores era entretenimiento. Le gustaba organizar competencias, donde obligaba a los trabajadores a pelear entre sí por su diversión. Le gustaba inventar castigos elaborados por infracciones menores o imaginarias. Una vez había marcado la mejilla de un trabajador con un hierro caliente por el crimen de mirar directamente a los ojos de Rodrigo. Otra vez había ordenado que un hombre fuera azotado 50 veces, porque su hija de 12 años había rechazado las atenciones de Rodrigo. Durante años, mientras don Augusto aún vivía, Rodrigo tenía algo de rienda corta. El padre no aprobaba la crueldad excesiva, no por bondad, sino porque dañaba a los trabajadores y reducía su productividad. Pero cuando don Augusto cayó enfermo en el invierno de 1878, todo cambió. La enfermedad fue rápida y devastadora. Don Augusto,
que había sido un hombre robusto a pesar de su edad, se debilitó en cuestión de semanas. Para marzo de 1879 estaba confinado a su cama, su cuerpo consumido por lo que los médicos llamaban un cáncer incurable. Rodrigo, anticipando su herencia, comenzó a comportarse como si ya fuera el amo. Su crueldad, previamente contenida al menos superficialmente, se desató completamente. Los trabajadores vivían con un miedo constante, nunca sabiendo cuándo el capricho violento de Rodrigo caería sobre ellos. Fue durante este periodo que los 7 hombres comenzaron a reunirse en secreto. Capítulo 2. El nacimiento de la conspiración. La primera reunión no fue planeada. Fue simplemente un momento en que Antonio, después de haber sido golpeado brutalmente por Rodrigo por el crimen de trabajar demasiado lento, se derrumbó sollozando detrás del granero. Miguel lo encontró allí y se sentó en silencio a su lado, ofreciendo la única forma de consuelo que podía, su presencia. «No puedo más», susurró Antonio, su voz quebrada. 30 años en este infierno. He perdido a mi esposa, a mis hijos, mi dignidad, mi juventud, y ahora cuando don Augusto muera y Rodrigo tome el control completo, será aún peor. Miguel asintió lentamente. He estado pensando lo mismo. Rodrigo es un monstruo. Al menos don Augusto tenía límites, pero Rodrigo no tiene ninguno. Deberíamos matarlo, dijo Antonio de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente se tensó, esperando que Miguel se escandalizara, que lo reportara, que lo traicionara. Pero Miguel solo lo miró por un largo momento. He tenido el mismo pensamiento, admitió finalmente. Muchas veces. ¿Pero cómo? Si lo matamos abiertamente, nos colgarán y nuestras familias sufrirán las consecuencias. Por eso necesitamos ser inteligentes, dijo Antonio, su mente ya comenzando a trabajar. Necesitamos hacerlo de una forma que nadie sospeche. Necesitamos hacerlo parecer natural. Durante las semanas siguientes, Antonio y Miguel comenzaron a hablar con los otros 5 hombres, cuidadosamente, cautelosamente, sintiendo quién podría ser confiable y quién no. Eligieron a Rafael porque era fuerte pero paciente, capaz de mantener secretos. Eligieron a Tomás porque el odio en sus ojos cuando miraba a Rodrigo era inconfundible. Eligieron a José porque era inteligente y educado, alguien que podría ayudarlos a planear. Eligieron a Francisco porque era discreto y confiable. Y eligieron a Pedro porque era joven pero feroz, alguien que todavía tenía suficiente fuego en su espíritu para arriesgarlo todo. La primera reunión de los 7 ocurrió una noche de abril de 1879, en un cuarto de almacenamiento abandonado en la parte más lejana de la hacienda. Se sentaron en círculo en la oscuridad, sus voces apenas susurros. «Todos sabemos por qué estamos aquí», comenzó Antonio. «Todos hemos sufrido bajo Rodrigo. Todos sabemos que cuando don Augusto muera, nuestra situación solo empeorará. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer algo al respecto?» Hubo silencio por un momento, cada hombre procesando la gravedad de lo que estaban considerando. Finalmente, Tomás habló, su voz llena de una rabia contenida. «Rodrigo me quitó a mi familia, vendió a mis hijos como si fueran ganado. Mi esposa se volvió loca de dolor. Si pudiera matarlo con mis propias manos, lo haría sin dudar». «Pero ese es el problema», le intervino José. «No podemos simplemente matarlo con nuestras manos. Nos atraparían inmediatamente. Necesitamos un plan que no deje rastro, que no levante sospechas». «¿Veneno?», sugirió Rafael. «He escuchado historias de trabajadores en otras haciendas que usaron veneno. Es silencioso, puede parecer enfermedad natural». «¿Pero dónde conseguimos veneno?», preguntó Francisco. «No es algo que podamos simplemente comprar sin levantar sospechas».
José se inclinó hacia adelante, su voz pensativa. No necesitamos venenos exóticos. Hay plantas que crecen en los campos, en las montañas cercanas. Plantas que en pequeñas cantidades causan enfermedad y en dosis acumulativas durante el tiempo pueden ser mortales. ¿Sabes de tales plantas?, preguntó Antonio. Sé de algunas, admitió José. Mi abuela era curandera antes de morir. Me enseñó sobre plantas medicinales, pero también me advirtió sobre las venenosas. Hay una en particular, un tipo de adelfa que crece silvestre cerca del río, en cantidades muy pequeñas, causa náuseas y debilidad, pero acumulada en el cuerpo durante meses, puede causar un fallo gradual de los órganos que los médicos no podrían distinguir fácilmente de una enfermedad natural. Los hombres se miraron entre sí en la penumbra. Esto era real. Estaban realmente planeando matar a Rodrigo Salazar. Si hacemos esto, dijo Pedro lentamente, necesitamos estar todos comprometidos. Si alguno de nosotros flaquea, si alguno habla, todos moriremos. Entonces juramos, dijo Antonio, juramos aquí, en esta oscuridad, que guardaremos este secreto hasta la muerte, que ninguno de nosotros hablará, sin importar qué pase, que haremos esto juntos o no lo haremos en absoluto. Uno por uno, los 7 hombres hicieron el juramento. Sellaron el pacto mezclando su sangre, cada uno haciendo un pequeño corte en su palma y uniendo sus manos en el centro del círculo. Era un ritual primitivo pero poderoso, un vínculo que los uniría durante las próximas 4 décadas. Ahora, dijo José, tomando el liderazgo naturalmente, necesitamos planear esto cuidadosamente. No podemos apresurarnos. Necesitamos ser pacientes, metódicos. El veneno debe ser administrado en dosis tan pequeñas que nadie sospeche nada inusual al principio, y necesitamos asegurarnos de que todos tengamos coartadas sólidas, que nadie pueda conectarnos con su enfermedad eventual. Durante las siguientes semanas, los 7 hombres se reunían regularmente en su escondite secreto, planeando cada detalle. José recolectaba las plantas venenosas durante sus caminatas matutinas, secándolas cuidadosamente y moliéndolas hasta convertirlas en polvo fino. Francisco, quien trabajaba en los establos cerca de la cocina, había observado las rutinas de los sirvientes y sabía cuándo podía acceder a la comida de Rodrigo sin ser visto. El plan era simple, pero requería paciencia extraordinaria. Francisco añadiría cantidades minúsculas del polvo venenoso a la comida de Rodrigo. No todos los días, sino algunas veces por semana, cantidades tan pequeñas que no causarían síntomas inmediatos dramáticos. Con el tiempo, el veneno se acumularía en su sistema, causando un deterioro gradual que parecería una enfermedad misteriosa. Paciencia, repetía José como un mantra. Este es un trabajo de meses, no de días. Si lo hacemos demasiado rápido, levantaremos sospechas. Necesitamos que parezca que simplemente cayó enfermo naturalmente, como su padre. Don Augusto murió en junio de 1879. Su muerte fue una liberación para él, pero una sentencia de terror renovado para los trabajadores. Rodrigo Salazar, ahora de 39 años, se convirtió oficialmente en el amo de la hacienda El Encino. La primera cosa que hizo fue convocar a todos los trabajadores al patio principal. Estaba de pie en el balcón de la casa principal, mirando hacia abajo a la multitud de rostros temerosos. «Esta hacienda es mía ahora», anunció, «y las cosas van a cambiar. Mi padre era demasiado blando con ustedes. Yo no lo seré. Trabajarán más duro, se quejarán menos, y cualquiera que me desafíe descubrirá que puedo ser mucho más creativo con los castigos de lo que mi padre jamás fue». Para enfatizar su punto, ordenó que 3 trabajadores que habían cometido infracciones menores durante la última semana fueran azotados públicamente.
Los gritos de los hombres mientras el látigo caía sobre sus espaldas desnudas llenaron el aire, y Rodrigo observaba con una sonrisa en su rostro. Esa noche, los 7 conspiradores se reunieron de nuevo. El tiempo para la acción había llegado. «Comenzamos mañana», dijo Antonio, su voz firme. «Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer». «Dios entenderá», respondió Tomás. «Esto no es asesinato, es justicia». Capítulo 3. El envenenamiento comienza. El envenenamiento de Rodrigo Salazar comenzó en julio de 1879, una semana después de que asumiera el control total de la hacienda. Francisco, cuyas responsabilidades en los establos ocasionalmente lo llevaban cerca de las cocinas, fue el encargado de administrar el veneno. La primera vez que lo hizo, sus manos temblaban tanto que casi derrama el polvo fino que José había preparado. Era temprano en la mañana, antes de que los cocineros comenzaran a preparar el desayuno de Rodrigo. Francisco había memorizado las rutinas. La cocinera principal, Guadalupe, siempre salía a buscar agua fresca del pozo a las 5:30 de la mañana. Tenía aproximadamente 3 minutos antes de que regresara. Francisco entró a la cocina vacía, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la hacienda podían escucharlo. Encontró el tazón de harina donde Guadalupe preparaba las tortillas especiales que Rodrigo prefería para el desayuno. Con manos temblorosas sacó el pequeño sobre de papel que José le había dado, conteniendo apenas una pizca del polvo gris verdoso. «Solo una pizca», había instruido José. «Tampoco que no cambie el sabor, el olor o el color de la comida. Apenas suficiente para comenzar el proceso». Francisco añadió el polvo a la harina mezclándolo cuidadosamente. Para cuando Guadalupe regresó con el agua, Francisco ya estaba fuera, caminando hacia los establos con un cubo vacío como si solo hubiera estado pasando. Esa mañana, Rodrigo comió su desayuno sin notar nada inusual. Los 7 conspiradores, esparcidos por la hacienda en sus diversas labores, esperaban con una mezcla de terror y anticipación. ¿Funcionaría? ¿O habían cometido un error terrible? No pasó nada dramático ese primer día, ni al siguiente. Rodrigo continuó con su rutina normal, cabalgando por los campos, gritando órdenes, ocasionalmente golpeando a un trabajador que no se movía lo suficientemente rápido. Francisco añadió el veneno de nuevo 3 días después, luego 4 días después de eso. El patrón era irregular a propósito, diseñado para evitar cualquier correlación obvia entre su administración y cualquier síntoma que eventualmente apareciera. Pasó un mes, luego 2. Los 7 hombres comenzaron a preguntarse si el veneno estaba funcionando en absoluto, si José había identificado la planta correcta, si las dosis eran suficientes. Pero entonces, a principios de septiembre, Rodrigo comenzó a quejarse de dolores de estómago ocasionales. Nada severo, solo un malestar leve que atribuía a haber comido demasiado en la cena. Los 7 conspiradores se miraron significativamente cuando escucharon esto, pero no dijeron nada. No podían arriesgarse a que nadie, ni siquiera entre ellos, conectara los puntos en público. Para octubre, Rodrigo estaba experimentando náuseas más frecuentes. Convocó al doctor Martínez, el médico de la familia, quien lo examinó exhaustivamente. «Es probablemente solo un problema digestivo menor», diagnosticó el doctor. «Tal vez está comiendo demasiadas carnes ricas. Le recomendaría una dieta más ligera y un tónico para el estómago». Rodrigo siguió el consejo, pero los síntomas persistieron. De hecho, gradualmente empeoraban. Las náuseas se volvieron más frecuentes. Comenzó a perder peso, aunque sutilmente al principio. Su energía disminuía. El hombre que solía montar a caballo durante horas, ahora se cansaba después de solo 1 hora.
Francisco continuaba añadiendo el veneno, ahora con más confianza. Había desarrollado una rutina, había memorizado los momentos exactos cuando podía acceder a la cocina sin ser visto. José le proporcionaba nuevos sobres de polvo cada semana, siempre instruyéndole que usara solo pequeñas cantidades. «Paciencia», repetía José, «esto tomará meses, pero funcionará. Solo necesitamos ser pacientes y cuidadosos». Los otros 5 conspiradores tenían sus propios roles. Antonio y Tomás aseguraban que los otros trabajadores no notaran nada inusual en el comportamiento de Francisco. Miguel, como capataz menor, mantenía a todos ocupados y distraídos. Rafael, el herrero, ocasionalmente creaba herramientas defectuosas que necesitaban ser reemplazadas, dando a Francisco excusas para moverse por la hacienda. Pedro hacía mandados para José, llevando plantas recolectadas del campo sin que nadie cuestionara por qué. Era una conspiración perfectamente orquestada, cada hombre jugando su parte sin que ninguno de ellos pareciera estar haciendo algo fuera de lo ordinario. Para diciembre de 1879, Rodrigo estaba claramente enfermo. Había perdido peso notable. Su piel tenía un tono enfermizo, se quejaba constantemente de fatiga, náuseas y dolores de cabeza. El doctor Martínez fue llamado múltiples veces, cada vez más perplejo. «No entiendo», admitió el doctor a Rodrigo. «Sus síntomas son consistentes con varias condiciones, pero ningún tratamiento parece ayudar. Tal vez necesitamos traer a un especialista de la Ciudad de México». Rodrigo, demasiado orgulloso para admitir que estaba gravemente enfermo, rechazó la idea inicialmente, pero para enero de 1880 estaba lo suficientemente preocupado como para aceptar. El especialista, el doctor Enrique Villanueva, llegó a principios de febrero. Examinó a Rodrigo exhaustivamente durante 3 días, tomando muestras de sangre, examinando sus ojos, palpando su abdomen. «Es una condición misteriosa», concluyó finalmente. «Los síntomas sugieren algún tipo de fallo orgánico gradual, posiblemente del hígado o los riñones, pero la causa subyacente es poco clara. Podría ser hereditaria. A veces estas cosas corren en familias». «Mi padre tuvo cáncer», dijo Rodrigo débilmente. «¿Podría ser eso?» «Es posible», admitió el doctor, «aunque sus síntomas son algo diferentes. Pero sí, podría ser una forma de cáncer que se está desarrollando lentamente». Esta diagnosis fue música para los oídos de los 7 conspiradores cuando la escucharon. El médico especialista de la Ciudad de México había atribuido la enfermedad de Rodrigo a causas naturales. Nadie sospechaba envenenamiento. Francisco continuó su trabajo metódico. El veneno se añadía regularmente, pero esporádicamente, nunca en un patrón predecible. José ajustaba las dosis basándose en los informes sobre la condición de Rodrigo, a veces aumentándolas ligeramente cuando parecía que Rodrigo estaba estabilizándose, a veces reduciéndolas cuando los síntomas se volvían demasiado dramáticos. Era un equilibrio delicado. Querían que Rodrigo sufriera, que experimentara una fracción del dolor que él había infligido a tantos otros. Pero también necesitaban que su declive pareciera natural, no sospechoso. Capítulo 4. La agonía de 8 meses. Para marzo de 1880, Rodrigo Salazar era una sombra del hombre que había sido. El tirano robusto y sádico que había aterrorizado a los trabajadores de la hacienda ahora estaba confinado a su cama la mayor parte del tiempo, su cuerpo consumido por una enfermedad que ningún médico podía curar. Su piel había adquirido un tono amarillento. Había perdido tanto peso que sus huesos eran visibles a través de su piel. Sus ojos, una vez brillantes con crueldad, ahora estaban hundidos y vidriosos. Se quejaba constantemente de dolor,
dolor en su estómago, en sus articulaciones, en su cabeza. Nada le daba alivio. Los médicos venían y se iban, cada uno ofreciendo diferentes teorías y tratamientos, ninguno de los cuales funcionaba. Algunos decían que era cáncer, otros sugerían una enfermedad del hígado, uno incluso propuso que podría ser una condición cardíaca rara. Todos estaban desconcertados por la naturaleza progresiva e implacable de su deterioro. Lo que ninguno de ellos sabía era que Francisco continuaba añadiendo veneno a la comida de Rodrigo, aunque ahora con menos frecuencia, ya que Rodrigo comía muy poco. José había ajustado la estrategia, ya que el veneno se había acumulado significativamente en el sistema de Rodrigo. Ahora solo necesitaban dosis ocasionales para mantener el proceso y evitar que su cuerpo se recuperara. Los 7 conspiradores observaban la agonía de Rodrigo con una mezcla de satisfacción oscura y, ocasionalmente, algo que se acercaba al arrepentimiento. No arrepentimiento por lo que habían hecho exactamente, sino por el hecho de que habían sido reducidos a esto, que la vida los había empujado a convertirse en asesinos. A veces me pregunto si somos mejores que él, murmuró Antonio una noche durante una de sus reuniones secretas. Somos diferentes, respondió Tomás firmemente. Él mataba por placer, por poder. Nosotros matamos por supervivencia, por justicia. No es lo mismo. ¿Pero lo es?, preguntó Pedro, el más joven del grupo. Estamos tomando una vida. ¿Eso no nos convierte en asesinos como cualquier otro? Somos ejecutores, dijo José con voz tranquila. Rodrigo fue juzgado por sus crímenes, no en un tribunal de ley humana, sino en el tribunal de su propio comportamiento. La sentencia fue muerte. Nosotros simplemente somos los instrumentos de esa sentencia. Era una racionalización, quizás, pero era una que necesitaban para poder vivir consigo mismos. Durante estos meses de agonía de Rodrigo, ocurrió algo inesperado. Su temperamento cambió. El hombre que había sido cruel y sádico, que había encontrado placer en el sufrimiento de otros, ahora experimentaba el sufrimiento él mismo y lo transformó. En abril, llamó a Antonio a su habitación. Antonio entró cautelosamente, temeroso de que de alguna manera Rodrigo hubiera descubierto la verdad. Pero Rodrigo simplemente yacía en su cama, luciendo pequeño y patético. «Antonio», dijo Rodrigo con voz débil, «has trabajado en esta hacienda durante mucho tiempo, ¿verdad?» 30 años, señor», respondió Antonio cuidadosamente. 30 años, repitió Rodrigo, como si realmente estuviera considerando ese hecho por primera vez. Eso es toda una vida. Y yo no siempre fui justo contigo, ¿verdad? Antonio no sabía qué decir. ¿Era esto una trampa? No importa, continuó Rodrigo cuando Antonio no respondió. Sé que no lo fui. Fui cruel. Disfruté ser cruel. Y ahora Dios me está castigando por eso. Esta enfermedad es mi castigo. Antonio sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplastó rápidamente, recordándose a sí mismo todos los horrores que Rodrigo había infligido. «Señor, debería descansar», dijo simplemente. En mayo, Rodrigo hizo algo aún más sorprendente. Llamó a un sacerdote y confesó sus pecados. El sacerdote, el padre Ignacio, pasó horas en la habitación de Rodrigo escuchando una confesión que, según los rumores, incluía admisiones de crueldades terribles. Cuando el padre Ignacio salió de la habitación, su rostro estaba pálido. «Ese hombre ha cometido graves pecados», le dijo a la ama de llaves, «pero está genuinamente arrepentido. Reza por su alma». Los 7 conspiradores escucharon sobre la confesión de Rodrigo con sentimientos mixtos. Por un lado, la confirmación de sus crímenes validaba lo que habían hecho.
Por otro lado, su arrepentimiento aparente los hacía cuestionar si el castigo debería continuar. Fue José quien articuló lo que todos estaban pensando durante su próxima reunión secreta. El arrepentimiento en el lecho de muerte es fácil cuando ya no tienes el poder para pecar. Si Rodrigo se recuperara mañana, ¿creen que realmente sería diferente? ¿O volvería a sus viejas costumbres en cuanto tuviera la fuerza? Era una pregunta que no podían responder con certeza, pero la duda era suficiente para continuar con su plan. En junio, Rodrigo comenzó a hacer arreglos para su muerte. Convocó a su abogado, don Marcos Fuentes, para redactar su testamento. Los 7 conspiradores esperaban nerviosamente, preguntándose qué disposiciones haría Rodrigo para la hacienda y sus trabajadores. Cuando el contenido del testamento eventualmente se filtró a través de los chismes de los sirvientes, los 7 hombres quedaron atónitos. Rodrigo había decidido liberar a 20 trabajadores de sus deudas como un acto final de expiación. Y entre esos 20 nombres estaban los de Antonio, Miguel, Rafael, Tomás, José, Francisco y Pedro. «¡Nos está liberando!», susurró Francisco en incredulidad cuando los 7 se reunieron esa noche. «Después de todo lo que hicimos, nos está liberando». «¿Es esto una trampa?», preguntó Pedro con sospecha. «¿Una forma de hacernos bajar la guardia?». «No», dijo José lentamente, habiendo tenido acceso a los documentos del testamento en su trabajo en la oficina administrativa. «Es real. Rodrigo está genuinamente tratando de hacer las paces antes de morir. Está liberando a los trabajadores que han servido por más tiempo, de los cuales nosotros 7 calificamos». El silencio cayó sobre el grupo. El peso de lo que habían hecho, de lo que estaban haciendo, se volvió casi insoportable en ese momento. «¿Qué hacemos?», preguntó Antonio, su voz apenas un susurro. «Si paramos ahora, si dejamos que los médicos lo traten, podría recuperarse», terminó Tomás. «Y entonces este testamento no tendría sentido. Solo tiene efecto si muere. Si vive, puede cambiarlo, puede volver a ser quien era. Pero si muere», comenzó Rafael. «Si muere», interrumpió José, «seremos libres, no solo libres de nuestras deudas, sino libres de cualquier sospecha». ¿Quién sospecharía que los hombres que estaba liberando en su testamento fueron los que lo mataron? Es la coartada perfecta. Era una lógica cruel, pero irrefutable. La liberación de Rodrigo en su testamento, lejos de hacerlos detener, de hecho aseguraba que debían continuar. Porque si paraban ahora y él se recuperaba, perderían tanto su libertad como su seguridad. Francisco añadió el veneno una última vez a principios de julio. Para entonces, el cuerpo de Rodrigo estaba tan débil que incluso esa pequeña cantidad adicional podría empujarlo al borde. Capítulo 5. La muerte y la libertad. Rodrigo Salazar murió en la noche del 14 de julio de 1880, exactamente 8 meses después de que el envenenamiento comenzara. Estaba rodeado por el padre Ignacio, el doctor Martínez y su ama de llaves de toda la vida, doña Lucía. Murió en paz, habiendo hecho su confesión y paz con Dios, o así creyó. Sus últimas palabras fueron: «Perdónenme por mis pecados. He sido un hombre cruel, pero espero que Dios sea misericordioso». El doctor Martínez firmó el certificado de defunción sin vacilación, listando la causa de muerte como fallo orgánico debido a enfermedad prolongada de causa indeterminada, posiblemente cáncer. No hubo autopsia, no hubo investigación. Rodrigo Salazar había estado visiblemente enfermo durante 8 meses, había sido atendido por múltiples médicos respetados, y su muerte, aunque trágica, no era sospechosa. El funeral fue un asunto elaborado. Gente de toda la región vino a presentar sus respetos, no necesariamente porque amaban a Rodrigo, sino porque la familia Salazar era influyente.
Los 7 conspiradores estuvieron entre los dolientes, sus rostros compuestos en expresiones apropiadas de tristeza. Solo ellos sabían la verdad. Solo ellos sabían que el hombre en ese ataúd elegante no había muerto de enfermedad natural, sino de justicia administrada en dosis minúsculas durante meses. 3 días después del funeral, el testamento de Rodrigo fue leído públicamente en la oficina del abogado de la familia. Como se había filtrado anteriormente, 20 trabajadores, incluidos los 7 conspiradores, fueron liberados de sus deudas. Adicionalmente, cada uno recibió una pequeña suma de dinero, 50 pesos, como compensación final. Cuando Antonio, Miguel, Rafael, Tomás, José, Francisco y Pedro salieron de la oficina del abogado, eran hombres libres por primera vez en décadas. No estaban atados por deudas. Podían irse de la hacienda El Encino cuando quisieran. Podían comenzar nuevas vidas. Pero primero tenían que tener una última reunión. Esa noche, los 7 se reunieron en su lugar secreto habitual, el cuarto de almacenamiento abandonado que había sido el sitio de su conspiración durante el último año. «¡Lo hicimos!», dijo Francisco, casi sin creerlo. «Realmente lo hicimos, y nadie sospecha nada. Y nunca deben», advirtió José seriamente. «Este secreto muere con nosotros. Ninguno de nosotros puede hablar jamás de esto, no a nuestras esposas, no a nuestros hijos, no a nadie. Llevamos este secreto a nuestras tumbas». «¿Pero fue correcto?», preguntó Pedro, la pregunta que había estado carcomiendo a todos ellos. «Lo matamos. Somos asesinos. ¿Cómo vivimos con eso?». «Vivimos sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir», respondió Antonio. «Vivimos sabiendo que Rodrigo era un monstruo que causó sufrimiento inmensurable. Vivimos sabiendo que aunque nuestros métodos fueron oscuros, nuestro propósito era justo. Y nos separamos», agregó Miguel. «Deberíamos irnos todos de la hacienda, irnos en diferentes direcciones. Es más seguro así. Si todos nos quedamos juntos, si mantenemos contacto cercano, eventualmente alguien podría notar la conexión, preguntarse por qué 7 hombres específicos fueron liberados justo antes de la muerte de Rodrigo. Era un consejo sabio, aunque doloroso. Durante el año pasado, estos 7 hombres habían formado un vínculo más fuerte que la hermandad. Habían compartido el secreto más oscuro. Habían arriesgado todo juntos, pero ahora, por su propia seguridad, necesitaban separarse. Pasaron esa última noche juntos compartiendo memorias, no del crimen que habían cometido, sino de las vidas que habían vivido antes de llegar a la hacienda El Encino, de las esperanzas que tenían para el futuro ahora que finalmente eran libres. «Mi sueño es encontrar a mi esposa e hijos», dijo Tomás. «Fueron vendidos a una hacienda en Guanajuato. Con el dinero que Rodrigo nos dejó, tal vez pueda comprar su libertad, reunir a mi familia. Yo voy a la Ciudad de México», anunció José. «Con mi educación, tal vez pueda encontrar trabajo como empleado o maestro. Una vida donde uso mi mente en lugar de mi espalda». Cada hombre compartió su sueño, y en esos sueños podían ver el futuro que el asesinato de Rodrigo les había dado. Era un futuro comprado con sangre, sí, pero era un futuro no obstante. Al amanecer, los 7 hombres se separaron. Se abrazaron, sabiendo que probablemente nunca se volverían a ver. Cada uno tomó un camino diferente lejos de la hacienda El Encino, llevando consigo el secreto que había prometido no compartir jamás. Antonio fue a San Luis Potosí, donde encontró trabajo como carpintero. Miguel fue a Querétaro, donde eventualmente abrió una pequeña tienda. Rafael se estableció en un pueblo minero donde sus habilidades como herrero eran muy demandadas. Tomás, como había esperado, fue a Guanajuato y después de 2 años de búsqueda encontró a su familia y los liberó.
José fue a la Ciudad de México y se convirtió en maestro de escuela. Francisco encontró trabajo en un rancho donde cuidaba caballos. Pedro, el más joven, viajó hasta Guadalajara, donde aprendió el oficio de zapatería. Vivieron sus vidas, se casaron, tuvieron hijos, se convirtieron en abuelos. Y durante 40 años, ninguno de ellos habló del secreto que compartían. Pero los secretos, incluso los mejor guardados, tienen una forma de querer ser contados. Y cuando un hombre está en su lecho de muerte, cuando sabe que pronto enfrentará cualquier juicio que espere más allá de esta vida, a veces el peso del silencio se vuelve demasiado pesado para soportar. Capítulo 6. La confesión 40 años después. En el otoño de 1919, Antonio Méndez, ahora un hombre de 92 años, yacía moribundo en una pequeña casa en San Luis Potosí. Había vivido una vida larga y en su mayor parte buena. Se había casado de nuevo, había tenido más hijos, había visto a sus nietos crecer. Había sido un miembro respetado de su comunidad, conocido por su habilidad como carpintero y su naturaleza amable. Pero durante toda su vida adulta había llevado el peso de un secreto. Y ahora, mientras sentía que su vida se escapaba, sabía que tenía que liberarse de ese peso antes de morir. Llamó a su lado a su nieto favorito, un joven de 22 años llamado Esteban, que sabía leer y escribir bien. «Esteban», dijo Antonio con voz débil, «necesito que escribas algo para mí, una carta, una confesión». Esteban, preocupado, trajo papel y pluma. «¿Una confesión, abuelo? ¿De qué?» «De algo que hice hace 40 años», respondió Antonio. «Algo que he guardado en secreto toda mi vida. Pero ahora, antes de morir, necesito que la verdad sea conocida. No por vanidad, no para limpiar mi conciencia, sino porque es una historia que merece ser contada. Es una historia sobre justicia, aunque sea justicia administrada por manos que no tenían derecho legal a administrarla». Durante las siguientes horas, con Esteban escribiendo cada palabra, Antonio contó toda la historia. Habló de la hacienda El Encino, de don Augusto Salazar y su hijo cruel Rodrigo. Habló de las décadas de abuso que él y sus compañeros trabajadores habían sufrido. Habló de cómo 7 hombres, desesperados y sin esperanza de justicia legal, habían formado una conspiración para matar a su amo. Nombró a cada uno de los 7 conspiradores: Antonio Méndez, él mismo, Miguel Vargas, Rafael Soto, Tomás Cruz, José Hernández, Francisco Reyes y Pedro Ortiz. Describió el plan en detalle meticuloso. Cómo José había identificado la planta venenosa, cómo Francisco había administrado el veneno, cómo todos habían trabajado juntos para mantener el secreto. «Envenenamos a Rodrigo Salazar durante 8 meses», dictó Antonio, su voz ganando fuerza mientras finalmente liberaba la historia. «Lo vimos sufrir como él había hecho sufrir a tantos, y cuando murió, ningún médico sospechó. Fue el crimen perfecto». Esteban escribía con manos temblorosas, apenas capaz de creer lo que estaba escuchando. Su gentil abuelo, el hombre que le había enseñado a trabajar la madera, que siempre había sido amable con todos, era un asesino. «No nos juzgues demasiado duramente, mi nieto», dijo Antonio, como si pudiera leer los pensamientos de Esteban. «Fuimos llevados a esto por circunstancias que esperamos nunca tengas que enfrentar. Fuimos esclavos en todo, menos en el nombre, y nuestro amo era un demonio. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir, para tener alguna oportunidad de libertad». Cuando la carta estuvo completa, Antonio la firmó con una marca temblorosa. «Guarda esto», le dijo a Esteban, «y cuando yo muera, decide qué hacer con ella. Tal vez debería ser publicada, tal vez debería ser archivada, pero no la destruyas. La verdad merece existir, incluso si es una verdad incómoda». Antonio Méndez murió 2 días después.
Su funeral fue bien atendido, con muchos viniendo a presentar sus respetos a un hombre que había sido un pilar de la comunidad durante décadas. Esteban, luchando con qué hacer con la confesión de su abuelo, eventualmente decidió llevarla al Archivo Histórico Estatal. Sintió que la historia era demasiado importante, demasiado ilustrativa de las condiciones de vida en el México del siglo XIX, como para ser destruida u ocultada. Cuando la carta llegó al archivo en 1920, causó una conmoción inmediata. Los archivistas reconocieron su importancia histórica, pero también planteaba preguntas legales y éticas. ¿Debería ser hecha pública una confesión de asesinato, incluso de un asesinato cometido 40 años antes? La noticia de la carta eventualmente llegó a los descendientes de Rodrigo Salazar. La familia, ahora viviendo en la Ciudad de México y habiendo vendido la hacienda El Encino décadas antes, se horrorizó. Contrataron abogados e intentaron suprimir la carta, argumentando que difamaba la memoria de su antepasado. Rodrigo Salazar fue asesinado, argumentaban. Estos hombres confesaron un crimen capital. Esta confesión es evidencia de un crimen, no un documento histórico. Pero los historiadores y activistas se opusieron. Argumentaban que la carta era de inmensa importancia histórica, que documentaba la resistencia de los trabajadores esclavizados contra la opresión brutal, que mostraba las realidades de la vida en las haciendas prerevolucionarias. El caso fue a los tribunales. Durante meses, abogados argumentaron sobre si la confesión de Antonio debería ser sellada como evidencia de un crimen o preservada como un documento histórico. El juez que finalmente decidió el caso, el magistrado Ramón Flores, emitió un fallo que se convertiría en famoso en los círculos legales e históricos mexicanos. Dictaminó que aunque la carta constituía técnicamente una confesión de asesinato, el asesinato había ocurrido hace más de 40 años. Todos los perpetradores estaban muertos y el acto debía ser entendido en el contexto de un sistema de opresión sistemática. Esta carta, escribió el juez Flores en su decisión, es más que una confesión de un crimen. Es un testimonio de resistencia contra la tiranía. Es un documento histórico que ilumina las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos bajo el sistema de haciendas. Un sistema que la Revolución Mexicana justamente destruyó. Suprimir esta carta sería suprimir una parte importante de nuestra historia nacional, por incómoda que sea. Además, continuó, mientras que el asesinato es un crimen grave bajo cualquier circunstancia, debemos reconocer que las víctimas de este asesinato particular no tenían acceso a justicia legal. Eran mantenidos en servidumbre por deudas, una forma de esclavitud que era legal pero inmoral. Cuando la ley falla en proteger a los vulnerables, cuando los canales legales están cerrados a aquellos que sufren injusticia, la historia a veces juzga la resistencia violenta de manera diferente que el asesinato común. Por lo tanto, concluyó, este tribunal dictamina que la carta de Antonio Méndez debe ser preservada en el Archivo Histórico Estatal como un documento de importancia histórica. Será accesible a investigadores, historiadores y al público con la designación de documento histórico de resistencia. El fallo fue controvertido. Los descendientes de Rodrigo Salazar protestaron amargamente, pero no tenían más recurso legal. La carta permaneció en el archivo, donde permanece hasta hoy. Epílogo. El legado de los 7. La confesión de Antonio Méndez abrió las compuertas a más investigación sobre la hacienda El Encino y las condiciones que habían llevado a 7 hombres a cometer asesinato. Los historiadores comenzaron a examinar los archivos de la hacienda, entrevistaron a descendientes de otros trabajadores y gradualmente construyeron un cuadro de la vida allí durante el siglo XIX.
Lo que encontraron confirmó cada detalle de la confesión de Antonio. Rodrigo Salazar había sido, de hecho, notoriamente cruel. Los registros mostraban múltiples incidentes de castigos brutales, trabajadores vendidos a otras haciendas como castigo, familias separadas por capricho. Los registros médicos confirmaban que Rodrigo había estado gravemente enfermo durante 8 meses antes de su muerte, exactamente como Antonio había descrito. Los investigadores también intentaron rastrear a los otros 6 conspiradores. 4 de ellos, Miguel Vargas, Rafael Soto, Tomás Cruz y Francisco Reyes, habían muerto para cuando la confesión de Antonio fue hecha pública. Pero 2 todavía vivían, José Hernández y Pedro Ortiz. José Hernández, ahora de 83 años, vivía en la Ciudad de México con su hija. Cuando los investigadores lo encontraron y le preguntaron sobre la confesión de Antonio, al principio negó conocimiento. Pero cuando le mostraron la carta completa, con su nombre específicamente mencionado, finalmente admitió la verdad. «Sí, es verdad», dijo el anciano con voz cansada. «Todo lo que Antonio escribió es verdad. Matamos a Rodrigo Salazar, y no me arrepiento. Lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. Ese hombre era un monstruo». José proporcionó detalles adicionales que Antonio no había incluido, como el hecho de que originalmente habían considerado métodos más directos de asesinato, pero los habían rechazado como demasiado arriesgados. Describió las plantas específicas que había usado para crear el veneno, información que los botánicos confirmaron que efectivamente habría causado los síntomas descritos. Pedro Ortiz, el más joven de los 7, tenía 77 años y vivía en Guadalajara. Cuando los investigadores lo contactaron, también confirmó la historia, pero agregó algo que ni Antonio ni José habían mencionado: el costo emocional. «Cada uno de nosotros llevó ese secreto durante 40 años», dijo Pedro. «Cada uno de nosotros vivió con el peso del conocimiento de lo que habíamos hecho. Algunos lo manejamos mejor que otros. Francisco, hasta donde sé, se volvió alcohólico y murió joven. Rafael se volvió extremadamente religioso, yendo a misa todos los días. Miguel se cerró emocionalmente, incluso con su propia familia. Yo tuve pesadillas durante años», continuó Pedro, sus ojos distantes. «Soñaba con Rodrigo muriendo, soñaba con ser descubierto, soñaba con el castigo, pero con el tiempo los sueños se desvanecieron y construí una nueva vida. Pero el secreto siempre estuvo allí, un peso constante que nunca podía compartir con nadie». Las entrevistas con José y Pedro, junto con la confesión escrita de Antonio, proporcionaron un cuadro completo de la conspiración. Los historiadores notaron que era un caso notable de resistencia organizada por trabajadores esclavizados. Un caso donde hombres sin poder legal habían encontrado otra forma de obtener justicia. La historia de los 7 se convirtió en un tema de estudio en las universidades mexicanas. Era citada en discusiones sobre justicia, resistencia y los límites de la ley. Algunos la veían como un ejemplo heroico de oprimidos luchando contra sus opresores. Otros la veían como un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando los canales legales de justicia están cerrados a los vulnerables. En 1975, un grupo de activistas erigió un pequeño monumento cerca del sitio de lo que había sido la Hacienda El Encino. El monumento, una simple piedra con una placa de bronce, lee: «En memoria de Antonio Méndez, Miguel Vargas, Rafael Soto, Tomás Cruz, José Hernández, Francisco Reyes y Pedro Ortiz. 7 hombres que enfrentaron injusticia con resistencia. Que su historia nos recuerde que cuando la ley falla en proteger a los vulnerables, la historia juzga la resistencia por estándares diferentes que el mero cumplimiento legal». La placa fue controvertida, con algunos argumentando que glorificaba el asesinato.
pero permaneció un testimonio a la complejidad moral de la historia de los siete. En 2015, un bisnieto de Rodrigo Salazar, un profesor universitario llamado Diego Salazar, escribió un ensayo reflexivo sobre su antepasado y los hombres que lo mataron. En él, reconocía la brutalidad de Rodrigo, mientras también argumentaba que el asesinato, sin importar cuán justificado pudiera parecer, era una tragedia que reflejaba el fracaso total del sistema legal de la época. «Mi antepasado era un hombre cruel que merecía castigo», escribió Diego Salazar, «pero merecía ser castigado por la ley, no por venganza privada. El hecho de que 7 hombres sintieran que no tenían otra opción sino matarlo, habla de cuán fundamentalmente quebrado estaba el sistema. Su acto no fue heroico, pero tampoco fue simplemente criminal. Fue una respuesta desesperada a un sistema que no ofrecía justicia legal a aquellos más vulnerables. Debemos recordar esta historia», concluyó, «no para glorificar la violencia, sino para recordarnos constantemente que la justicia debe ser accesible a todos. Cuando los sistemas legales fallan en proteger a los vulnerables, cuando los poderosos están por encima de la ley, creamos las condiciones donde actos como este parecen necesarios. La verdadera lección no es que la venganza esté justificada, sino que debemos construir sociedades donde la venganza nunca parezca la única opción». La confesión de Antonio Méndez permanece en el Archivo Histórico Estatal de San Luis Potosí, disponible para cualquier investigador o ciudadano que desee leerla. Es un documento de 9 páginas, escrito en la mano temblorosa de Esteban, mientras su abuelo moribundo dictaba la historia de cómo 7 hombres esclavizados se convirtieron en asesinos y luego en hombres libres. Es una historia incómoda que no se presta a juicios morales simples. Es una historia sobre justicia y venganza, sobre resistencia y crimen, sobre hombres desesperados que hicieron algo terrible y vivieron con el peso de ese acto durante 40 años. Es, en última instancia, una historia profundamente humana sobre lo que la gente es capaz cuando es empujada al límite, cuando todas las opciones legales están cerradas, cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. No glorifica lo que los 7 hicieron, pero tampoco los condena simplemente como asesinos. Los muestra como hombres complejos que vivieron en tiempos extraordinariamente injustos y tomaron una decisión extraordinaria. Su historia nos recuerda que la historia está llena de grises morales, que la justicia y la ley no siempre son lo mismo, y que las historias más importantes a menudo son aquellas que nos hacen más incómodos. Los 7 hombres de la hacienda El Encino guardaron su secreto durante 40 años. Cuando finalmente fue revelado, dividió opiniones y provocó debates que continúan hasta hoy. Y quizás eso es exactamente como debería ser. Las historias más importantes raramente tienen respuestas simples. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de resistencia, injusticia y venganza en la historia de México, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las complejidades morales del pasado y nos hacen cuestionar nuestras propias nociones de justicia. La historia de los 7 no es una historia simple de héroes o villanos, sino de seres humanos enfrentando circunstancias imposibles. Comparte esta historia, debátela, piensa en ella, porque solo confrontando las partes más complicadas de nuestro pasado podemos construir un futuro más justo.